Ay, que entraron todos juntos. Muy bien, muy bien. Después de esto tienen un recreo. Así que tranquilos. Chichirichiri. Vienen las otras Sandras, pero no viene Sandra. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Hay un Leandro que no es Leandro. No sé quién es. ¿Cómo? ¿Un Leandro que no es Leandro? O sea, un Leandro que no puede No ser tenemos nuestro ningún alumno. Leandro. Claro, Claro. eso, gracias. Ahí voy. ¿Pero entró? ¿Ingresó? Ah, no lo veo, no sé dónde está. A ver. Quien tenga el nombre Leandro, anúnciese. No veo ningún Leandro. No, no lo veo. Bueno, por ahí se cambió el nombre. Por ahí estaba mal el nombre. No hay ninguno. Chi. Sandri, si quiere ir compartiendo. Voy, Sí, ya, dale. ya estamos casi todos. Esto fue Sí. rápido. Ah, dice que. Espera. ¿Me dejás? Ay, perdón, no te dejé. Ah, Ahora sí te dejo. ok. Bueno, yo les estaba explicando la anterior, creo que era. Pero bueno, es lo mismo. Les he explicado lo de las ventanas, creo que eso habíamos terminado. Y lo que les contaba acá es que justamente eso es para chequear, a veces para diferenciar dentro de los mismos tejidos. Lo que usamos es entonces el contraste. Y el contraste endovenoso es el que nos ayuda a diferenciar uno de otro. Acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda tiene el abdomen y dice en fase simple. Y acá están los riñones, acá está uno, acá está el otro, que apenas se ven. Mientras que acá en la fase de contraste se puede ver bien cómo está dibujado un riñón y cómo está el otro. O sea, ahí te está hablando de que eso realmente, el contraste permite chequear justamente las diferencias entre los órganos, entre tejidos, entre órganos blandos. Esperen, porque estoy con la pantalla chica, me di cuenta. Uf, bueno. Se toma su tiempo, ¿eh? me gira, o sea. Ahí va. Esperamos. Bien. Bueno. Seguimos. En el caso de la tomografía computada, también atraviesa densidades, entonces vamos a decir que una imagen es hiperdensa cuanto más se acerca al blanco y va a ser hipodensa cuanto más se acerque al negro. Y eso va a estar relacionada con las unidades Hounsfield que presente. Es por la densidad que tiene. Entonces, un hueso tiene una densidad de unidades Hounsfield de 1000 y eso lo hace casi blanco. Mientras que el aire lo tiene en -1000 y lo hace negro. Y en el medio tenemos el agua, que es un gris intermedio y sería 0 unidades Hounsfield. Y así es como vamos midiendo los distintos tejidos en estas unidades. Entonces medimos densidades. ¿Qué utilizamos para chequear en tomografía? Algo que ustedes ya conocen, que son los planos, axial o transversal, el coronal y el sagital.
quiero que sepa que la tomografía siempre va a ver al paciente en forma axial. O sea, los cortes siempre se hacen en forma axiales, porque acuérdense que el aparato giraba alrededor de la persona. Lo que pasa es que la computadora nos ayuda a que esa imagen axial o transversal después la convierta en algo coronal y en algo sagital. Entonces lo permiten ver en 3 dimensiones, en 3 cortes distintos. Y entonces teníamos los cortes distintos del cerebro, que ustedes ya los conocen, estos ya están recontracancheros, que es el axial o transversal, después tenemos el coronal y el sagital, ¿sí? Eso de acuerdo a cómo cortábamos al encéfalo, en este caso al cerebro específicamente, ¿sí? En el sagital a lo mejor vemos acá en la parte posterior el tema de, vemos tal vez el cerebelo, pero el cerebelo no se mira con tomografía computada, ¿eh? Eso es un secretito. Eso es fosa posterior, o sea, el cerebelo está bien en la parte posterior. Entonces, si yo quiero ver bien la parte posterior, necesito hacer una resonancia magnética, porque la forma en que atraviesa la tomografía no me permite ver bien cerebelo. Acá les muestro entonces cómo se forma un corte axial o transversal, y entonces lo que hace es unir todas las imágenes, y entonces yo en un lugar miro y puedo mirar lo que estoy mirando en el corte coronal y puedo ver lo que estoy viendo en el corte sagital. Esto me lo permite hacer el software de la computadora. O sea, yo ubico una estructura y la veo en un corte, y después esa misma estructura la puedo ver en los 3 cortes. Y eso me permite tener una apreciación mucho mayor de lo que quiero ver. Por eso la importancia del tema del avance de la tomografía, ¿no? Porque permite ver en 3 dimensiones. ¿Qué ocurre? Hay distintas tomografías, hay algunas que son de mayor calidad y otras que son de poca calidad. Y hay algunas que se llaman de más cortes y otras de menos cortes. Cuanto más imágenes tenga, voy a tener mucha mejor calidad. Pero eso hace que irradie más al paciente. Lo que pasa es que a veces es necesario. Y cuando tengo pocas imágenes, voy a tener menor calidad de imagen, porque es como más borrosa. Fíjense la imagen de arriba que es más nítida, la de abajo es más borrosa, pero esto me permite irradiar menos al paciente. Y esto que ven acá al costado derecho es la reconstrucción tridimensional de todos los cortes, que me permite ver el hueso también, está buenísimo. Pero fíjense cómo se ve con una de muchos cortes, que ahí hay que irradiar más al paciente, pero cómo es la diferencia de uno contra el otro, que se ve mucho, que no se ve tan nítido. El de arriba tiene 321 imágenes para ver todo cerebro, y el de abajo usó 33. Y eso es la diferencia de la nitidez que logro entre uno y otro estudio. Esto es más o menos parecido al tema de los rayos, o sea, hay una placa generadora de rayos que le tira los rayos a la persona, y el detector que está por debajo, esto va girando, por eso la persona pasa por adentro de este tubo, porque los detectores van girando adentro del gantry, y eso es lo que hace del gantry, y hace que permita ver las estructuras en todos los cortes que vemos, en corte coronal, sagital, en tridimensional también. Y tenemos la chance de utilizar los estudios contrastados, ya sea con yodo o con varios, si es para ver por dentro estructuras del sistema digestivo, del aparato digestivo. Sandrita, ahí están preguntando. Diga. ¿Cómo, porque no entienden, cómo se puede ver en 3 planos si el estudio se realiza en un solo plano? Porque justamente esas imágenes son transportadas, van a una consola de computadora, y el software de la computadora permite tiene un programa que permite reconstruir todo en 3 planos. Y de acuerdo al software que tengas, te permite incluso hasta la tridimensional, como les mostré el dibujito del cráneo. Este no lo tienen todas las computadoras, todos los tomógrafos. Son algunos que sí, otros que no. O sea, los de mayor radiación son los mejores, los más cortes tienen son los mejores. Pero es por eso, o sea, está relacionado primero porque como el tomógrafo va girando, o sea, todo el aparato gira, todo lo que es el rayo de X va girando, entonces le manda todo el rayo al paciente, y eso, el detector que está acá abajo del equipo, lo que hace es sumar todos esos rayos, y por un software lo hace. La verdad es esa. No hay mucha explicación científica. Yo no tengo idea de cómo se hace el programa, ni me pregunte porque no tengo ni idea. ¿Cuándo se usa yodo y cuándo uso. vario? Yo lo aprendí a usar. ¿Qué?
¿Cuándo se usa yodo y cuándo bario? El bario en general se usa siempre, porque es muy raro, por ejemplo, nosotros queremos ver una tomografía, salvo que yo quiera hacer una tomografía de pulmón. Entonces yo solamente quiero ver pulmón, no me hace falta el bario, porque como quiero ver pulmón, el bario es para ver por dentro órganos huecos. O sea, el bario me ayuda a diferenciar un órgano hueco, y el pulmón no es un órgano hueco. Ahora, si yo quiero ver bien estructuras del pulmón, lo que me sería útil hacer un contraste endovenoso, porque diferenciaría un vaso sanguíneo de un vaso linfático o de un nervio. Entonces eso sí me ayuda, ¿sí? Entonces, el tema de cuándo utilizo cada cosa, el bario generalmente se usa siempre. Salvo, ya les digo, que es una tomografía de tórax y nada más que tórax. Pero si yo quiero hacer una tomografía de abdomen y no hago bario, y bueno, yo sé, veo un aire, yo no sé si es intestino o no es intestino. Entonces, lo que me permite diferenciarlo es la presencia del bario. Y el endovenoso, el yodo endovenoso, que ahora ya les digo que se trata de usar contrastes no yodados para no generar tanta alergia, también va a depender de la patología. Si yo quiero demostrar, quiero hacerle a una persona un estudio para chequear si tiene un tumor en algún lado y le hago una tomografía, y ahí me conviene hacerla con contraste endovenoso, por lo que les expliqué antes, que los tumores suelen captar mucha sangre. Entonces, se hace en 2 etapas el contraste endovenoso. Se hace primero la tomografía simple, y después se inyecta el contraste endovenoso y se vuelve a pasar el detector. Y entonces, diferencio una sin contraste de una con contraste. Si esa estructura chupó mucho contraste, significa que llegó mucha sangre a ese lugar. Y eso me da la posibilidad de pensar que puede ser un tumor. Generalmente, obviamente, un tumor maligno, ¿no? Entonces, por eso, depende de qué, el tema del contraste depende en qué situación yo necesite. Con respecto a la pregunta del tema de la tiroides, si uno se fuera, o sea, las personas que trabajan en tomografía y en rayos también deben tener protección, no solamente el delantal de plomo, sino de la tiroides, porque es un órgano que está en el cuello y queda expuesto y es muy sensible a la radiación. Entonces, los rayos sí pueden alterar la tiroides, ¿sí? De hecho, por ejemplo, vamos a suponer que alguien haya necesitado radioterapia. Por ejemplo, la radioterapia de mama es importante, por más que no lleguen los rayos al cuello, es importante siempre cubrir la tiroides, porque es muy sensible de los rayos, ¿sí? No tiene nada que ver los rayos de radioterapia con los rayos X, ¿eh? No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero son todas radiaciones ionizantes y por eso hay que cuidarlas. Bueno, resonancia magnética. ¿Qué tiene de diferente la resonancia magnética? Y es que utilizaba otro tipo de cosas. O sea, utiliza, se vale de todos los puentes, de todos los hidrógenos que tenemos en el cuerpo. Ahora los vamos a chequear. Pero lo importante de esto es que es la técnica de excelencia para el estudio del sistema nervioso central, tanto del encéfalo como de la médula espinal. Eso se lo tienen que grabar, ¿sí? O sea, si yo quiero ver morfología, el estudio de excelencia que debo pedir es una resonancia magnética. Y ustedes fíjense la diferencia que yo les mostré antes de una tomografía con lo que ven una resonancia magnética. Entonces, la definición es totalmente distinta, porque, o sea, la calidad de imagen es totalmente distinta. Entonces, resonancia magnética es el estudio, el gol estándar, digamos, para el estudio del sistema nervioso central. Es el estudio de excelencia, el que se debe usar siempre. Este es el estudio, como dice acá, que brinda la mejor calidad de imágenes anatómicas para diagnóstico médico. Calidad anatómica. Yo quiero ver anatomía y este es el estudio que me va, por excelencia, a definir todas las estructuras anatómicas. La resonancia viene de decir, ¿por qué se llama resonancia magnética nuclear? Es esto, ¿no? Se llama resonancia, dice, porque es la interacción entre un cuerpo magnético oscilante y ondas de radiofrecuencia sobre el núcleo de los átomos de hidrógeno del agua. Nosotros somos básicamente agua en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, gracias que Camila nos enseñó todo esto del agua, del hidrógeno, del carbono, todas esas cosas que nos fue enseñando, que ustedes decían, ¿para qué las quiero? Bueno, en este caso sirven para saber que somos mucha agua nosotros en nuestro organismo. Y toda esa agua tiene hidrógenos. Entonces, estos átomos de hidrógeno es como que van a entrar en un campo magnético. Y por eso se llama resonancia magnética. Utiliza esa onda de radiofrecuencia en un campo magnético, dice, y se refiere a nuclear porque se refiere a la formación de imágenes a partir de esos protones que están en los átomos, de esos protones que están en el agua.
Esos núcleos del átomo de hidrógeno, que son esos protones, son los que se van a alinear para formar la imagen en la resonancia magnética. Entonces, esta es la base física, ¿no? Ese protón, que es la base de la resonancia magnética para el diagnóstico médico, es el elemento más abundante que tenemos en el organismo. Entonces, esta alta concentración que hay en el cuerpo, porque está en el agua, está en el dióxido de carbono, está en los azúcares, está en todos lados ese hidrógeno, y forma parte del agua y grasa, que somos un montón de agua y grasa, algunos más grasa que agua, pero no importa. Entonces, todo eso utiliza como propiedad a la resonancia magnética. Esas propiedades que utiliza, porque hay un magneto por debajo del equipo, que hace como una alineación de todos los protones, y eso permite mandar todo a un software del resonador, y eso lo transmite en una imagen. Ahora, ¿qué ocurre? Una de las cosas que poco tienen hidrógeno son el hueso. El hueso es algo que tiene poco hidrógeno. Entonces el hueso se ve mal con la resonancia magnética, mientras que el cerebro se ve muy bien. Por eso les digo que es el estudio de excelencia, porque tiene muchos protones, ¿sí? Muchos hidrógenos dando vuelta. Entonces, lo que ocurre es esto: esos protones que están todos desalineados porque están tan libres, se empiezan a alinear. Esa alineación después hace, el magneto lo que hace es justamente, ellos están alineados de norte a sur, y el magneto lo que hace es como alinearlos en forma transversal. Y de esa manera emite una señal, y esa señal es la que toma el equipo para después transmitirlo en la computadora. Maravilloso, ¿no? Pero bueno, es así de simple y de complejo para verlo. Tampoco les puedo explicar cómo funciona el estudio ni nada. O sea, esta es la fase física. ¿Cómo es el software? No, yo uso el software, nada más que eso. Acá en el resonador, las imágenes no se toman solamente en forma axial, se toman en forma axial, en forma coronal, en forma transversal, en forma sagital, se forma en todas las formas, en todos los planos. Por eso una resonancia magnética tarda tanto, ¿sí? Y ese ruido horrible que se escucha, no sé si alguien hizo una resonancia magnética, pero ese ruido horrible es justamente el magneto que está por debajo del equipo alineando a todos los protones. Entonces, por eso una radiografía, una resonancia tarda tanto, porque hace en todos los cortes. Tiene que hacer primero en el corte axial, luego en el corte coronal y luego en el corte sagital. Entonces, por eso es el tema del tiempo y lo que dura. Entonces, bueno, esta es la fase física, que dice que coloca al paciente en realidad en un imán. O sea, la camilla termina siendo por debajo, lo que tiene el equipo es un imán. Entonces envía una onda de radiofrecuencia, y lo que hace justamente es alinear todo, y esos protones van a emitir una energía. Y esa energía se convierte en una señal, y esa señal es la que recibe una antena receptora que tiene el equipo, y es utilizada para reconstruir la imagen. Pero está relacionado con un magneto que tiene el equipo. Entonces, ese magneto está dando vuelta, que es lo que ven ustedes ahí. En este caso, el magneto está en el equipo y alrededor de la rodilla de la persona, porque ahí lo que quieren hacer es una resonancia magnética de rodilla. Entonces, para que fuera bien específica, hay como unos magnetos más chiquitos que son los que le ponen en la rodilla para poder ver la imagen de rodilla específicamente. ¿Qué ocurre con la resonancia magnética? Ustedes, si alguna vez leyeron un informe, dice T1, T2, T no sé qué, bueno, son secuencias. Así como la tomografía podía ser con contraste o sin contraste, la resonancia magnética tiene secuencias. ¿Para qué sirven las secuencias? Para ver que una imagen, en alguna secuencia yo quiero ver una cosa, y en otra secuencia quiero ver otra. Ahora, si esas imágenes se repiten a veces en distintas secuencias, eso me da un diagnóstico. Entonces, como dice acá, alterando algunos valores de las ondas de radiofrecuencia, podemos llamar lo que se llama tiempo eco o tiempo de repetición. Y entonces, esos tiempos hacen que los protones se vean de distinta forma. Entonces, se ve la sangre de una manera, se ve el líquido de una manera, la sustancia gris se ve de otra. Y ese comportamiento es lo que me da el color distinto de las imágenes. Y eso se llama secuencia. Entonces, en resonancia magnética tenemos una secuencia que se llama T1, que es la imagen netamente anatómica. Y ahí los líquidos se van a ver hipointensos, o sea, se ven negros, hipointensos, se ven por debajo de la intensidad. Mientras que la secuencia T2 exacerba la imagen patológica.
y cualquier líquido se va a ver en forma hiperintensa, se ve en forma blanca. Esto que ven ustedes en negro es el líquido cefalorraquídeo, y lo que ven en blanco es, en la secuencia T2, es el mismo líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo que en T1 lo veo negro, o lo veo negro está mal dicho, lo veo hipointenso, ¿no? Y en T2 lo veo hiperintenso, eso está bien. Y si yo veo la sustancia gris de una manera y en T2 la veo al revés, eso está bien también. Ahora, si yo cuando en T1 la veo de una manera y en T2 la veo de otra, que no es la que corresponde, eso me habla de algo patológico. Por eso es importante hacer todas las secuencias que podemos hacer en resonancia magnética. Básicamente estas son dos, pero hay otras. Está la secuencia FLAIR y está la secuencia de gradiente de eco, que también sirve para otras cosas. La de FLAIR es importante también, porque eso sirve mucho para ver edema. O sea, se ve de una manera distinta cuando hay edema, y eso es muy importante cuando hay tumores, porque chequeamos no solamente la presencia del tumor, sino el edema que se genera alrededor, que a veces eso puede alterar la imagen. Y el gradiente de eco lo que hace es una secuencia de hemosiderina. Entonces, la hemosiderina es una proteína que tenemos cuando hay productos hemáticos y cuando hay calcio. Entonces, puede hablar de trastornos de la sangre, ¿no? Puede haber algún hematoma que se vea solamente en la secuencia de gradiente de eco. Entonces, a veces depende de lo que yo quiero ver, hay que pedir, ya el tipo que hace resonancia sabe, ¿no? Yo tengo que decir bien claro como médica cuál es el diagnóstico, qué quiero buscar. Porque así es como me van a hacer las secuencias. Porque el gradiente de eco, si yo no quiero ver hematoma, por ahí no hace falta que me lo miren. Ahora, si yo sospecho trastornos justamente vasculares pequeños, necesito. Entonces es importante que se haga la secuencia de gradiente de eco. Porque las que seguro se van a hacer es T1, T2 y FLAIR. Pero hay otras que a veces no se hacen. Como esta, por ejemplo, la de difusión no siempre se ve. Y la difusión es muy sensible para ver también eventos vasculares cerebrales, pero en forma aguda. Entonces, por eso también es importante, ¿sí? Esto igual se los cuento a nivel de anécdota, ¿no? Pero bueno, la resonancia magnética también tiene distintas secuencias, que son la de difusión de tensores, como dice acá, que eso también es para ver otras cosas. Esto nos ayuda, por ejemplo, a ver todo lo que es cuerpo calloso, porque ve de una manera diferente. Después tenemos la espectroscopía, que lo que hace es como curvas, encuentra, por ejemplo, sustancias, se hace como si fuera un espectrofotómetro, o sea, marca en distintas puntuaciones, le da, vamos a decir así, a cada una de las sustancias, y eso me permite hacer como un mapeo de lo que tengo en determinados lugares del cerebro. Y después está la que se llama time of flight, que es para ver movimiento de flujo. Es simplemente eso, ver flujo cerebral. La de difusión o la de time of flight sirve a veces para algo que pueda llegar a ser también funcional, ¿no es cierto? Pero estos estudios son básicamente anatómicos. Después, bueno, esto que decía acá, que dice que la mayoría de las enfermedades se manifiestan con aumento de agua. Entonces, siempre vamos a ver edema. El edema, que es líquido, en la secuencia T2 se ve blanco. Entonces, fíjense, como acá tienen un corte sagital, ¿no? Sería esto, de médula espinal, y entonces lo que ustedes ven en T1, en T2 se ve de una manera distinta. O sea, todo lo que ustedes ven hipointenso en T1, en T2 se ve hiperintenso. Entonces, si yo sospechaba en T1 que había edema, que podía haber edema, en T2 lo confirmo, porque ese edema se convierte de una intensidad hipointensa a algo hiperintenso. Entonces, eso nos permite ver diferencias. Después, fíjense la resonancia de abajo, donde vemos cerebro. Acá primero vemos que la línea media no es totalmente recta. Y vemos que no hay una simetría real, porque fíjense cómo está desdibujada la parte frontal del lado izquierdo en relación a la derecha. O sea, son diferentes una de otra, son asimétricas. ¿Y qué ocurre? Cuando lo veo en secuencia T2, chequeo que todo eso que se veía negro, o sea, hipointenso, acá lo veo hiperintenso. Eso me habla de edema. Entonces, yo tengo un tumor que está ubicado, se ve ahí en forma periférica, pero además tengo mucho edema. Y ese edema lo que me va a hacer es apretar, digamos, a la parte derecha del cerebro. Entonces, es importante destacar eso porque eso se medica, ¿no? Para poder
no traerle complicaciones al paciente. Bueno, esto a modo de anécdota también. ¿Cuándo vamos a solicitar una resonancia magnética? Cuando necesitamos, hay algunos contrastes que por tomografía son difíciles, y entonces la resonancia magnética me ayuda mucho más. Entonces acá dice, ¿no? En encéfalo, en columna, en abdomen, en mediastino. O sea, cuando quiero ver un órgano bien anatómicamente, es importante tener una resonancia magnética. En todo lo que es musculoesquelético también, porque ve bien estructuras de tejidos, es muy buena para eso. La detección de líquido es muy importante, porque acuérdense que se ve en T2 como hiperintenso. Para ver estructuras vasculares también sirve, porque aparte hay lo que se llama angioresonancia, que es la resonancia magnética de los vasos sanguíneos, entonces eso también permite ver estructuras vasculares. Y diferencia a nivel del sistema nervioso central básicamente la patología de la sustancia gris con la sustancia blanca. Ahora, no sirve para hueso compacto ni para pulmones. ¿Por qué? Bueno, porque el pulmón es mucho aire, entonces lo va a ver todo negro la resonancia, y porque el hueso o sea, no tiene tantos no tiene tantos protones. Entonces, al no tener tantos protones, no tiene tanta acción la resonancia magnética. Pero lo importante que tienen que acordarse de esto es que es el estudio gold estándar para el estudio del cerebro y de médula espinal, estudio del sistema nervioso central. Bueno, esto es también anecdótico, pero es para que sepan que, o sea, a veces ecografía tenemos entre dos lados y muy disponible y es muy barata, es una de las más baratas, pero no siempre podemos usarla, ¿sí? Y lo bueno es que eso no nos irradia, tanto como la resonancia magnética tampoco nos irradia, ¿sí? En cambio, los rayos y la tomografía sí, y una tomografía irradia más que una radiografía. Ahora, si yo me hago radiografía todos los días, me voy a irradiar tanto como si me hiciera una tomografía. La disponibilidad siempre es distinta de un estudio a otro y el precio también varía, pero a veces hay que saber en qué momento pedir cada una, ¿sí? Esto es nada más que a título informativo, nada más que eso. Bueno, pasamos, esta es mi pasión, esto es lo que a mí me gusta realmente, que es la medicina nuclear, o sea, a esto me dedico yo. La medicina nuclear es también una especialidad de imágenes, pero tiene una diferencia fundamental con el resto de las cosas que vimos, y es que utiliza radioisótopos, utiliza radiotrazadores. ¿Qué es un radiotrazador? Es un material radiactivo, ¿sí? Que es un isótopo, lo llamamos isótopo, y eso se une a lo que se llama un trazador o un fármaco, que lo que hace es biodistribuirse por el organismo. ¿Qué es biodistribuirse? O sea, es ir a ocupar un lugar específico de un órgano. Entonces, esto yo lo que uso es la fisiología del cuerpo. No miro, por eso miro función, porque necesito saber cómo funciona un órgano para saber qué le doy, para saber cómo lo estudio. Es así la historia. Lo bueno de medicina nuclear es que además de hacer diagnóstico, podemos hacer tratamiento, porque como sabemos cómo funciona, podemos unir ese isótopo a fármacos y entonces podemos hacer que puedan hacer tratamiento. Entonces la medicina nuclear sirve para diagnóstico y para tratamiento. Antes habíamos visto que había ondas magnéticas, que había ondas de sonido y había rayos X. Por acá la energía, la fuente de energía, perdón, y que eso era desde el equipo, o sea, el ecógrafo mandaba el rayo a través del traductor. La resonancia magnética utilizaba el magneto a través del equipo. El tomografía y los rayos X era a través del aparato que largaba los rayos. Acá no, acá la fuente de energía es la persona. ¿Por qué? Porque yo a esa persona le inyecto justamente el isótopo con ese fármaco y actúo sobre el metabolismo del tejido que quiero estudiar. Entonces, de esa manera, la fuente de energía es la persona. Entonces, la persona es la que va a irradiar. No irradia el equipo, irradia la persona. Entonces, para yo poder incorporar ese fármaco que quiero, me tengo que valer de principios fisiológicos y bioquímicos. Tengo que saber cómo funciona y tengo que saber la bioquímica del fármaco para que pueda saber en qué momento se lo doy, cuándo puedo ver la imagen, a veces que puedo hacer más o puedo hacer menos. Esa energía se detecta en forma externa por un aparato que puede ser la gamma cámara. Hay algunas cámaras que son solamente planares, se llama gamma cámara, otras que se llaman SPEC, que son con imágenes tomográficas, y el PET. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Entonces, yo lo que hago es inyectarle a la persona un radiotrazador. El radiotrazador es
un isótopo, que en este caso pusimos el ejemplo acá con el tecnesio 99. Este tecnesio 99 se fabrica y es un isótopo radioactivo, que lo unimos a un fármaco, en este caso le pusimos el nombre de DTPA, y ese fármaco actúa sobre el riñón. Entonces yo, a través de la unión del radiotrazador, que es, o sea, la unión del DTPA con el isótopo, formé un radiotrazador que me permite ver la función del riñón. Si yo quiero ver la función del corazón, utilizaré otro. Si quiero ver la función del hígado, utilizaré otro. Siempre el material radiactivo puede llegar a ser en algunos casos el mismo. La mayoría de las veces usamos tecnesio 99. Hay otros, pero el tecnesio 99 es el que más se usa. Y lo que variamos es el fármaco que le damos, porque va a depender del órgano que queremos estudiar. Entonces, en medicina nuclear utilizamos rayos gamma, ¿sí?, que es el tecnesio 99. Esto que dice rayos X, talio, esto es viejo, eso olvídense, ya no se usa. Después usamos los beta, los rayos beta, beta positivos, o positrones, y eso se usa en el PET. Y el beta negativo se usa mucho para tratamiento, como es el caso del iodo 31. Ahora hay otros beta también negativos que también sirven para tratamiento. Pero bueno, el iodo 131 es el que se ha usado hace más de 60 años, que se usa en el tratamiento del cáncer de tiroides. Entonces, en medicina nuclear usamos rayos gamma o beta positivos para el PET. La cámara gamma lo que hace es un dispositivo que captura imágenes. O sea, acostamos a una persona en una camilla y esa persona tiene inyectada previamente el radiofármaco. Entonces, ese radiofármaco emite una energía, emite una radiación. Y esa radiación es la que captura el equipo. Y lo que hace el equipo es transformarla en una imagen. Entonces, el equipo detector de radiaciones gamma que está emitida por el radiotrazador inyectado al paciente, va a capturar esas imágenes. Todo estudio que se haga en cámara gamma se denomina gammagrafía o centellografía, ¿sí? Cámara gamma es el equipo y gammagrafía es el estudio que hacemos. Los estudios se pueden ver en una imagen simple o planar, como se llama, o en forma bidimensional. Y después tenemos para hacer otras proyecciones, para ver qué profundidad tiene eso el organismo, en el cuerpo. A esos cortes bidimensionales los podemos hacer en una reconstrucción tridimensional, que se lo hace el equipo, y eso se llama SPECT. El SPECT es tomografía computada por emisión simple de fotones, en la traducción, ¿no? Si no es Simple Photon Emission Computerized Tomography. Bueno, el SPECT es eso. Tomografía es tomo viene como de partes. Entonces yo lo que hago es, al estudio, dividirlo en partes, ¿sí? Entonces, SPECT es eso, es tomografía. Utilizo esos fotones que son emitidos por el paciente y hago una reconstrucción tomográfica. Por eso puedo ver en 3 dimensiones en el corte axial, coronal y sagital, igual que si fuera una tomografía. Pero en vez de ver anatomía, miro función. Esa es la gran diferencia con una tomografía. Esto es cómo funciona. Eso lo que hacemos es que a la persona le damos el fármaco, entonces esa radiación ionizante emite una luz, esa luz se convierte en un pulso eléctrico y ese pulso eléctrico es transmitido a una imagen a través de una computadora, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahí es lo que se llama detector, que es el colimador, bueno, tiene un cristal, bueno, eso lo que hace es como toda esa energía la junta, porque si no estaría toda disipada, entonces la junta toda, la va nucleando toda, y me multiplica para ver la imagen de una manera diferente. Por eso dice fotomultiplicadores, porque multiplica para chequear la imagen en forma, para poder llevarla a la pantalla. ¿Qué tipo de estudios podemos hacer en medicina nuclear? Bueno, estudios dinámicos, porque podemos ver también cómo yo le inyecto y puedo ver cómo ese radiofármaco viaja en la sangre. Puedo verlo y puedo ver cuando llega al órgano que necesito que llegue. Y cuando ya llegó, se llama estudio estático planar. O sea, ese estudio tiene una parte dinámica, que es la parte donde viaja por sangre, y una parte estática donde ya llegó al órgano. Después tenemos lo que se llaman barridos, que es poner al paciente en una camilla y ver todo el cuerpo. Eso es lo que se llama centellograma óseo, no sé si alguna vez alguien lo escuchó, en donde lo que hacen es un barrido de la persona. O sea, buscamos a la persona desde la cabeza hasta los pies.
básicamente para ver los huesos, por eso se llama barrido centellorama óseo. También se pueden ver barridos para otras cosas, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Y el SPECT, que es el que yo les decía, del estudio tomográfico de una imagen bidimensional. Esto, bueno, se está muy feo, pero bueno, este es un SPECT cerebral. Entonces, si ustedes ven esto, a diferencia de una tomografía, los cortes ven que hay cortes distintos, que pueden haber cortes sagitales, bueno, acá están todos sagitales, bueno, pueden haber cortes distintos, pero acá lo que importa es básicamente que tenemos colores distintos. Y los colores me hablan de perfusión, me hablan de llegada del radiofármaco al cerebro. Cómo llegó ese radiofármaco y cómo yo lo transmito en una imagen. Este es el equipo, acostamos al paciente en la camilla y la camilla va viajando, ¿sí? Y entonces los detectores que son, yo no sé si ustedes me ven, pero bueno, ahí tiene hay una pantallita y ese aro que tiene ahí, ese aro es la parte tomográfica, porque a veces el estudio podemos hacerlo SPECT solo o SPECT CT se llama. CT es porque le agrego una parte de tomografía para ubicar la imagen, para hacer una ubicación anatómica. Y entonces los detectores pasan, el cuerpo pasa por a través del equipo y va captando la radiación. El PET. ¿Qué es el PET? El PET es una modalidad de imagen que está producida por la desintegración radioactiva de esos radionucleídos, que son emisores de posintrones. Antes dijimos que el otro era emisores gamma. Bueno, esto lo que hace son beta negativos, o sea, es otro tipo de emisión, pero de una alta energía. Tienen que tener más de 1022 kiloelectronvoltios y de esa manera generan entonces emisiones de posintrones. Los positrones lo que hacen es como fenómenos de coincidencia y entonces buscan una imagen que sea igual a ellos. Es complejo, pero bueno. Lo importante que esto es, PET significa eso, emisión de tomografía por emisión de positrón. Eso sería la definición de PET. Y también está relacionado con funciones fisiológicas. O sea, cuando yo hago un PET, también estoy buscando función. Lo que pasa es que al PET se puede llamar PET-CT, que es cuando es PET con tomografía, entonces a la parte final del PET le agrego una tomografía en el mismo equipo, se llaman equipos híbridos, igual que en SPECT. Y entonces de esa manera, además le puedo ver dónde está, no miro solamente cómo está la función, sino dónde está ubicado. Los radioisótopos que se utilizan en PET, así como antes dijimos que usábamos el tecnesio 99 o el iodo 131 para gammagrafía, para PET utilizamos básicamente el flúor 18. Y entonces estos radioisótopos son átomos que son inestables, o sea, se encuentran en una alta energía y tienen que como que caer a un estado más estable. Entonces eso se llama decaimiento. Entonces, el núcleo, en realidad es el núcleo del radioisótopo el que modifica su energía y en ese decaimiento genera lo que nosotros después vemos en la imagen. Esto es algo que pasa en el átomo, ¿sí? Por eso es importante que supieras lo que era un átomo, lo que era un protón, lo que era un neutrón. Entonces, todo esto ocurre en el átomo. Ese átomo va a cambiar, digamos, su estado de energía y eso es lo que nosotros aprovechamos para poder hacer la imagen. Hay un proceso que se llama aniquilación, es cuando ese positrón que vendría a ser la parte... ¿Se acuerdan que había electrones que estaban dando vuelta alrededor de la órbita? Bueno, la parte positiva del electrón es el positrón. Cuando ese positrón es emitido desde un núcleo, entonces va a una corta distancia y va perdiendo energía. Ahora, ese positrón va también interactuando con el electrón que está en el medio. Y ambos se aniquilan, o sea, como que se unen y se destruyen de alguna forma, por así decir, desaparecen. Entonces, en esa aniquilación es donde nosotros podemos obtener la imagen. Esa aniquilación la transmitimos a una consola y el software de esa consola lo transmite a una imagen. ¿Quién emite esa aniquilación? Eso lo hace la persona de acuerdo a dónde ese radioisótopo haya ingresado. Y eso tiene que ver con la fisiología, con lo que nosotros queremos chequear. Nos queda menos de un minuto, se va a cortar de vuelta. ¿Les damos un recreo de 15 minutos y volvemos? Dale. ¿Les parece? Dale. Recreo de 15 minutos y volvemos con este mismo link, ¿sí?
Ok, bien, buenísimo. Bueno, descansen 15 minutos y volvemos a ver qué hora. ¿Y 35 sería? Y 35, claro, y 35 volvemos. Bien. Ok.